Pymes, Perú. En la pausa se hacía un recorrido en realidad panorámico de lo que es nuestra Amazonía peruana. O sea, uno empieza a mirar desde la provincia de Condorcanqui, es decir, desde Amazonas, y estamos obviamente rumbo por Loreto, concentrándonos en el Putumayo, que es el tema donde hemos realmente focalizado por este tema del caucho. Así es, sí. Justamente en este año se conmemoran, digamos, los 100 años de la defensa que Julio César Arana, con apoyo de su cuñado y otras personas, hiciera a las condenas que él recibía por la muerte de miles de indígenas. Entonces, con motivo de ese centenario, también esta importante charla que tenemos hoy día. Jesús Salazar nos contará entonces, ahora la pregunta es sobre, así como ya explicaste los aspectos económicos cuantitativos, cómo va el aspecto social, cuál es la cantidad de estos indígenas que fueron muertos en el Putumayo, qué se conoce al respecto. Bueno, es algo, una tragedia, es lamentable, ¿no? Porque la cifra es realmente monstruosa, ¿no? Miles de indígenas asesinados de formas indescriptibles, ¿no? Por la crueldad, por la sevicia, ¿no? Ni siquiera crueldad, o sea, extremo de crueldad. Y Arana, con todo su poder económico detrás, hace lo que usted menciona, ¿no? Una serie de publicaciones para justificarse en medio del horror y no publica en cualquier lado, publica en Barcelona, publica en Buenos Aires, no necesariamente él, sino él financia también, paga a funcionarios del Estado, ¿no? A diplomáticos, jueces que escriben en defensa de él, ¿no? Entonces, un poco para matizar la idea en una sencilla oración, Arana lo que hace es construir un discurso, ¿no? Apelando al racismo científico, al positivismo de la época, en la que él decía básicamente dos cosas. Primero, el Estado debería estar agradecido conmigo antes que juzgarme porque yo estoy defendiendo el territorio de los colombianos que quieren llegar hasta el Guayabo. Y que algunos lo reconocieron y hasta lo reconocen así. Sin duda alguna, incluso hay quienes recuerdan a Julio César Arana como defensor de la patria, ¿no? Y el segundo motivo es que los indígenas son bárbaros, ¿no? Es lo que él considera, ¿no? Es lo que pone en los textos. Como son bárbaros, no son conscientes de sus derechos y por lo tanto es justificable el abuso, ¿no? Algo que hoy evidentemente es inaceptable, abominable desde cualquier punto de vista. En su momento se trató de justificar con herramientas propias del cientificismo de la época, ¿no? Correcto, se nos recuerda, me parece, este llamado darwinismo social. Exactamente. ¿No? De esos años, correcto. Y justamente los años pasaban lentamente y en 1963 tenemos un cincuentenario, ¿no? Digamos, bueno, un medio centenar que se cumple en este caso de otro hecho relacionado con la selva, esta vez que parte del Estado. Nos referimos al anuncio que hiciera Fernando Belaúnde Terry, ya presidente, sobre la construcción de la carretera marginal, ¿no? Este año se cumplirían el primer medio siglo de ese anuncio. ¿Cambió notablemente la selva amazónica peruana con esta carretera? ¿Qué perspectivas se vieron, profesor Salazar? Bueno, me parece primero muy interesante esa pesquisa del programa de las efemérides, porque le da un realce a nuestra visión política desde una visión histórica, ¿no? Pero bueno, contestando a su pregunta, tiene usted mucha razón en el planteamiento. Es un planteamiento que surge desde el Estado por primera vez, ¿no? O sea, después que en la época de Arana el Estado estaba ausente. En la época de Fernando Belaúnde hay un deseo de apostar por la modernidad, por la tecnología en su momento, y él agrega un concepto que no es tan diferente al concepto de la época de Arana, que es la conquista. Incluso muchos recordarán, ¿no? El concepto de la conquista del Perú por los peruanos, ¿no? La idea del peruano que deja la comodidad, el confort para entrar a las zonas más agrestes y conquistarlas, entre comillas, para el progreso, para la tecnificación, ¿no? Entonces, sin duda alguna, estos 50 años de la carretera marginal demuestran un interés del Estado por
todavía la conquista, el concepto de la dominación desde un centralismo, ¿no? Que claro, hay que comprender en su contexto, ¿no? En la época, en los 60, no teníamos, digamos, estos cuestionamientos tan firmes y tan sólidos al centralismo limeño y a las injusticias que eso implica, ¿no? Pero es un deseo de someter la geografía y sus complejidades a la soberanía del Estado, y eso me parece que desde un punto de vista histórico-político es algo interesante, ¿no? Y que sin duda responde a un proceso en el cual la selva, nuestra Amazonía, ha sido siempre la gran ausente, ¿no? Entonces yo creo que son dos momentos, dos hitos, ¿no? Esta explotación del caucho, que es la gran ausencia del Estado, y esta carretera marginal, muchos años después, un intento por tratar de paliar esas falencias, ¿no? Esos errores, ¿no? Y obviamente llegamos a nuestros días en que tenemos al presidente del Congreso, el doctor Víctor Isla, que ha pedido perdón, por ejemplo, por las matanzas de los indígenas. Entonces vemos una clara evolución de la visión del Estado. Favorable, sí. Justamente en el segundo aniversario del programa Pymes, nuestro director, el señor Rómulo Fernández, ha explicado cómo una de las orientaciones del programa es conocer o integrar el Perú y las pymes del Perú. Tiene una importante experiencia en los aspectos de Madre de Dios y seguramente alguna pregunta, ¿no?, en la relación con los lavaderos. Y yo quisiera antes de eso hacer un brevísimo resumen. De hecho, yo recuerdo haber viajado en camión desde Cajamarca hasta Moyobamba, y el tramo más largo fue de Bagua Grande a Moyobamba. De hecho, era estrenando La Marginal de la Selva. Yo era adolescente, o sea, tenía 13 años. De manera que me he puesto a pensar, al analizar lo que son la importancia de las vías de comunicación, y más adelante yo hago un recorrido de 46 días navegando desde Campo Redondo, de Amazonas, Cajamarca, Amazonas, claro, hasta Manaus. Entonces, digamos, conociendo lo que es todo el tramo, la unión de los ríos en cada secuencia, el Utubamba con el Chinchipe y el Chamaya, más adelante el Marañón con el Ucayali, y el Utubamba y formando el Amazonas. En fin, todo eso, digamos, me ha permitido tener un panorama y más adelante recorrer a otras regiones. Y ahora último, ciertamente en Madre de Dios, viendo esta realidad de la minería informal, ilegal y formal, porque también hay minería formal. Y bueno, anoche creo que hemos visto algún reportaje, algunos, que yo diría incompleto, porque nosotros hicimos un reportaje acompañado de todo llevamos 6 congresistas, y luego nosotros nos adentramos con nuestras cámaras donde podíamos recoger la opinión de los dos lados, es decir, mostrar no solo de un lado, sino todos los actores. Dicho desde ese punto de vista, hoy día el presidente del Consejo de Ministros ha señalado que va a tomar cartas en el asunto de manera inmediata, nombrando una comisión de alto nivel para justamente poner en orden todo este tema de la minería informal. ¿Cuánto o cómo podríamos comparar lo que puede venir a costar si queremos formalizar esta minería, que incluso está en zonas reservadas, en el caso de La Pampa? ¿Cómo ve usted como analista? Bueno, a la luz de la historia que ha sido el eje de nuestra amena conversación, yo creo que primero el Estado de hoy afortunadamente es un Estado más sólido, 1000 veces más sólido que el Estado de la época de Julio César Arana, y además el Estado entra ya no con este concepto de la conquista, ¿no?, sino entra ya con la clara idea del respeto y la necesidad de negociar. Obviamente no digo que sea ideal, pero estamos ante actores que han afortunadamente madurado en 100 y 50 años de historia, ¿no? Entonces yo pienso que un Estado que ahora se enfrenta a situaciones de conflicto social de largo aliento, muy intensas, lo que va a hacer fundamentalmente es procurar una comisión que negocie desde muchos sectores, desde muchos puntos de vista,
para evitar precisamente que haya un desborde, ¿no? Entonces, Que ya lo hubo el año pasado, ¿no? Claro, entonces digamos que ahora el Estado precisamente lo que desea evitar son las atrocidades que a lo largo de la historia de nuestra vida republicana hemos visto por la ausencia del Estado, ¿no? Que no se repita la era del caucho. Exactamente, y de ahí la validez de la historia La para historia. nuestra política. Así es. Bueno, muchísimas gracias al profesor Jesús Salazar, historiador, y de hecho lo tendremos en muchas otras ocasiones. Pymes. Pymes Perú.